posteriormente. Ya. Entonces, Claudia comenta que el texto le pareció aclarador, que va explicando punto por punto la génesis del psicoanálisis y cómo Freud va llegando a sus convicciones, y que aunque hay uno que otro término quizás más difícil de entender, sin embargo, permite una comprensión como más facilitadora del asunto, Y como de em, las bases del psicoanálisis. de las bases del psicoanálisis. Muchas gracias. ¿Quién más quiere opinar? Desde audio, a ver, escuchamos. ¿Quién más? Yo iba a decir un poco lo mismo, Claudia, me ayudó mucho el texto, se entiende muy claro. eh, y me ayudó mucho haber tenido la clase que tuvimos la semana pasada del contexto en el que Freud vivió y cómo se educó y todo el puritanismo, todo eso, porque uno entiende pues de dónde viene toda su teoría de que todo tiene un origen en la represión sexual y entonces como que con la clase que tuvimos la semana pasada, también con lo que ya habíamos visto el año pasado en Raíces de la Psicología con la profesora Valentina, basada en el texto de Martín Echevarría, eh, estas conferencias para mí fueron como que cerrar todo y me ayudaron bueno, fueron de fácil comprensión y me ayudaron a entender más a Freud. Súper. Muchas gracias, Ana María. ¿Quién más quisiera comentar algo? Ya paso a los chats. ¿Algún otro comentario de micrófono? Que se agradece mucho, ¿eh? Sí, profe, a mí me gustaría también compartir. A mí me pareció entretenido incluso, como son conferencias, de hecho me imaginé como estando ahí, y me pareció como súper liviano, a mí no me pareció complicado para nada, pero claro, porque habíamos visto quizás antes algunos términos, pero igual incluso en ese como contexto, él como que igual lo explica, intenta explicarlo, me pareció como muy aterrizado, y también como que bota un poco los prejuicios que carga Freud, o por lo menos los que yo he escuchado como un viejo latero que en el fondo, no sé, pues inventa cosas raras, pero que como decían también Claudia al principio, que ahí se entiende un poco mejor por qué lo dice y hacia dónde apunta. Entonces, me pareció interesante también la manera en cómo lo plantea. Súper. De alguna manera va en la misma línea de tu comentario, Carlos, de que em, te va pareciendo como una buena oportunidad de conocer directamente de primera mano a Segismundo y de hacerte una idea propia y darte cuenta que en realidad no es que él, digamos, no es que él plantee las cosas como de manera completamente irracional, sino que va a tener una cierta como metodología para ir llegando a sus conclusiones. Gracias, Carlos. Aquí en el chat hay dos personas que dicen no entender bien el tema de la sublimación. Sí, claro, no es que sea tan fácil de entender porque la sublimación Freud la menciona muy de pasadita, muy, muy, muy poquito en el último capítulo, cuando habla sobre las posibilidades de, de tramitar o de dar cauce a la pulsión sexual, a la libido. Lo vamos a explicar. Es súper importante la sublimación y es importante que la entendamos en el contexto de los mecanismos de defensa. La sublimación sería un mecanismo de defensa y como tal lo veremos, si no hoy día, lo veremos en detalle en la próxima clase, o sea, la próxima semana. Pero tranquilos con eso, porque la sublimación es un proceso de mecanismo de defensa que se va a entender mucho mejor cuando lo expliquemos en su conjunto. Otra compañera dice que el texto era difícil de leer, había muchos términos extraños. Comparto contigo, compañera, hay términos extraños y difíciles, y por eso me he dado la libertad de armar un foro que se llama Glosario Psicoanalítico o Psicoanalítico. La idea es que en ese foro ustedes pongan todas las dudas de cuáles son los términos que no captan o que son raros
o que no entienden a qué se refiere Freud con tal término. Por ejemplo, podríamos agregar inmediatamente el de sublimación, ¿cierto? La idea es que en este foro podamos hacer dos tipos de cosas. Uno, plantear las dudas, la idea es que tengamos como un conjunto de términos que no entendamos. Y en segundo lugar, quienes se atrevan a ir respondiendo, que respondan. Obviamente al final del día el profesor va a revisar las respuestas y va a afinar las definiciones definitivas, pero anímense a responder y a sugerir definiciones. La idea es que en este glosario lo armemos entre todos y les permita a ustedes mayor claridad a la hora de estudiar el psicoanálisis y a la hora de entender todos estos textos. Así que también les animo a ir armando este glosario y todas las palabras raras o que no entendieron las coloquen allí. Profe, no me gusta leer, pero aquí estamos. Excelente, estar ahí a pesar de que las cosas no le gusten a uno. Freud diría que es una buena manera de tramitar las pulsiones, el resignarse a la realidad, ¿cierto? Pregunta también sobre la escisión anímica. Ahí te quiero preguntar a ti, Celeste, de vuelta, o que me ayudes a responderte, tratando de explicarme en qué capítulo lo viste, porque entiendo que la escisión anímica podría estar en el contexto de Ana Freud, de ese capítulo en que Freud explica el caso de Ana O. Freud plantea el caso de Ana O, pero me gustaría tener claridad. Me gustó el texto, lo encontré difícil a veces, y al igual que mis compañeras, al final del texto no lo tengo claro. Vamos a hablar de la sublimación. Es como que si uno quiere empezar a estudiar Freud, eso sería como el número 1. Yes. Este es el texto que a mí me parece el más claro, en el que Freud, desde cero, explica lo principal y aquí hay que decirlo, no de su teoría completa, sino que de ese periodo de su teoría. O sea, este texto nos ayuda a comprender y acercarnos al Freud de la etapa fundacional, que es la segunda etapa. El Freud de la tercera etapa todavía está más lejos de este texto. Piensen que estas conferencias Freud la dicta el año 1910. La última etapa de Freud comienza entre 1920 y 1923. Todavía le quedan 13 años de maduración a Freud para llegar al último Freud. ¿Profe? Escucho. Es que igual me gustó el texto, era bueno. ¿Cómo es que se llama eso? Sí, igual tuve como dudas, como en algún momento cuando se ponía muy técnico o qué sé yo. Como las dudas que me surgieron era como que me confundí cuando empezó a hablar como de la gente que estaba sana, como por ejemplo eso de que, no sé, que algo tenía por, no sé, pues porque se te caían las cosas, al final era por algo no azaroso, algo así. Como que no entendí bien eso. Y un poco lo de la parte de los niños. O sea, había una parte que entendí y otra parte que no entendí. Ya. O sea, te costó entender esto de lo que Freud le llama los actos fallidos, ¿cómo le llama? No son actos fallidos. O sí son actos fallidos, sí puede ser. ¿Y qué más te pasó? ¿Qué eran los actos, esto de que a uno se le cae algo ya? ¿Y qué otra cosa más? O sea, es eso, como que hablaba también que de lo sano podía haber como algo, y eso no lo entendí, ese algo. Operaciones fallidas, actos fallidos, perfecto. Sí, hay muchos también que están explicando por el foro que no entienden bien por qué relacionaba todo con la sexualidad, todo bien hasta que llegó al tema sexual, ¿cierto? Bien. Entonces, em, a ver cómo lo hacemos. Me gustaría Profe. Sí, te escucho. Es que ya se me vino a la mente de que era como en la parte del infantil y como que con relación a la sexualidad,
como que entendía todo eso de que ya había como un desarrollo psicosexual, porque igual estamos viendo en psicología del desarrollo, eso como de cuando son chiquititos y todo eso, como de obtener placer a través de la boca y cosas así. Pero después como que empezó a hablar como algo de la pareja y como de darle placer como al otro más que a uno, y ahí ya me perdí si estábamos hablando de los niños o qué. Sí, sí. Tema sexual. Lo tengo aquí anotado como un tema que tenemos que aclarar hoy día. Y específicamente sexualidad infantil y la pregunta de la compañera, ¿por qué todo es relacionado con la sexualidad? Bien, Profesor, ¿me escucha? sí escucho. A mí como que me costó identificar las 5 conferencias sobre psicoanálisis, como que no están bien planteadas, como esta es la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. Entonces, como identificar eso, o si es que esta es solo una, el párrafo que nos dio. Sí, la lectura que yo les di son 5 capítulos, ¿cierto? Sí, igual Bueno, como que me gustaría como identificar esas 5, sí, cada que no me quedó capítulo, muy claro cuál eran. sí, ¿Ah? cada capítulo corresponde a una conferencia. Entonces esta es una sola. La lectura que yo les di eran las 5, o sea, Ah, ya. ¿Cómo identificar las 5? Porque igual sí a mí por lo menos no me identifiquémoslas. quedó claro cuál era. Ya. Si es que alguna vez ustedes tienen algún tipo de duda sobre esto de la lectura, les animo a que me escriban por mail para que puedan alcanzar a resolver las preguntas antes de la clase. Yo feliz les respondo todas sus dudas. Miren, les voy a compartir la pantalla para que podamos ver. Yo les subí 2 textos, ¿cierto? 2 posibilidades para leer las 5 conferencias. Una era este PDF, que tiene 24 páginas, y que comenzaba aquí. Ven aquí que está el primero. Esta es la primera conferencia. Entonces uno avanzaba. Aquí está la segunda. ¿Me siguen, cierto? ¿Pueden verlo? Sí, profe. Súper. Por ahí me tuve que haber pasado a la tercera. Aquí está la cuarta. Bueno, cada uno de estos corresponde a una conferencia. En la otra, en el otro formato, el de las obras completas, aquí está, 5 conferencias sobre psicoanálisis, nota introductoria, y aquí está la primera, dice número 1, y se lanza, y aquí está la segunda, ¿cierto? Entonces, si les parece bien, podríamos hacer una especie de revisión del texto para ir justamente respondiendo las dudas y aspectos que no entendamos. Me gustaría mucho que todos tengan completamente claro todo esto, la lectura del texto. No me gustaría que ninguno se quedara con dudas. Entonces, a ver, estoy tratando de arreglar la pantalla para poder ver el chat y a la vez poder... Ahí estoy. ¿Pueden ver mi PDF, cierto? Sí, profe. Ya. Entonces, voy a ir pasando bien rápido para ir entendiendo qué es lo que Freud plantea en este. En el capítulo 1, Freud hace una especie de introducción a sus conferencias. Primero explica por qué, que está muy emocionado de hablar sobre el psicoanálisis en el Nuevo Mundo, que así se le llamaba a América, ¿cierto? A Estados Unidos especialmente. Y
parte explicando que el mérito del psicoanálisis no es de él, sino que es más bien de un amigo suyo, el doctor Joseph Breuer. ¿Se acuerdan que hablamos de Breuer? Yo la semana pasada, en la introducción que hice al psicoanálisis, les mostré una foto incluso de él, donde le explicaba que él partió tratando a Ana O. Y todo eso Freud lo explica aquí con gran detalle, ¿cierto? Aquí Freud explica cuál fue, en qué estado se encontró Breuer, o sea, se encontraba Ana O cuando Breuer la empezó a atender, ¿cierto? Miren cómo estaba, perturbaciones de movimientos oculares, deficiencias en la visión, dificultades para sostener la cabeza, una tos nerviosa, asco, incapacidad de beber, disminución de la capacidad de hablar al punto de no poder expresarse en su lengua materna, ausencia, confusión, delirio, alteración de la personalidad. Uf, florido el caso, diría uno, ¿cierto? Y entonces aquí, ¿qué es lo primero que Freud plantea en este párrafo? Los médicos no tienen mucho que decir sobre esto. Los médicos, dice Freud en su época, además de limitarse a decir que se trata de un caso de histeria y que se puede deber a algún tipo de temas o asunto nervioso, no tienen nada más que aportar. Y entonces aquí Freud dice que por eso, no porque se haya hecho el diagnóstico, el psiquiatra le va a servir de algo, sino que simplemente, o más bien se va a desatender. Pero, más acá lo que va a decir es que Breuer no incurre en esta falta, sino que le brindó su simpatía e interés, aunque al comienzo no sabía cómo asistirla. Freud aquí empieza con mucho detalle a relatar cómo Breuer va entrando en este caso. Específicamente, ¿cuál es el método de Breuer? Rescata lo que la paciente murmura en sus ensoñaciones y conversa con Ana O sobre esto, claramente entrando con ella en un estado hipnoide antes. Hay que entender que en esta época Breuer trabajaba con la hipnosis, ¿cierto? Con la cual lograba poner a sus pacientes en un estado especial de conciencia. Y en este estado especial de conciencia, Breuer conversaba con Ana O, y lo increíble que Freud dice que ocurre es que la paciente retoma la conversación sobre el tema en este estado hipnoide, y al terminar de sacar, uno diría en buen chileno, de sacar todo lo que te lleva adentro sobre este episodio que no se acordaba, de repente ya vuelve en sí, se acaba el estado hipnoide, ¿y qué pasa con el síntoma? El síntoma remite. De ahí que esta enferma bautiza el tratamiento como talking cure, cura de conversación, o chimney sweeping, limpieza de la chimenea, como el que la chimenea no está funcionando, entonces uno la limpia bien, entonces ahora la chimenea funciona. Y se descubre que hay más que una eliminación pasajera, ¿cierto? Hasta entonces, dice Freud, miren, nadie había eliminado un síntoma histérico por esta vía, ni penetrado tan hondo en la inteligencia de su causación. O sea, Breuer es el primero en darse cuenta que detrás de un síntoma histérico o neurótico de esta naturaleza había algún tipo de experiencia de alta cantidad de afecto que había sido como sofocada o impedida de expresarse. Y a esto después se le llama trauma psíquico, ¿cierto? Estas experiencias con un alto nivel de afectividad que no había podido encontrar causa. Y aquí me voy a detener un segundo, voy a salir del texto un segundo. En este momento,
Freud está todavía, digamos, cuando se encuentra con Breuer, en esta altura, Freud todavía está en la etapa prepsicoanalítica. Cuando Freud va a escribir junto con Breuer un texto que se llama Estudios sobre la histeria, que lo va a publicar en 1895, casi llegando a 1900. Y en este texto, Breuer, junto con Freud, basándose en este caso de Anao, llegan a la idea, a una primera idea, que es la siguiente: habría un aparato anímico o psíquico que vendría a ser como el psiquismo humano, ¿cierto? Ellos le llaman aparato psíquico, como son médicos, le llaman de manera análoga, como está el aparato reproductor, el aparato y otro tipo de órganos y otros tipos de aparatos, digamos, como fisiológicos. Entonces, por analogía al tema mental, también le asignan el nombre de aparato, se llama aparato psíquico, como diciendo este es un tema medio orgánico, biológico. Y este aparato psíquico tendría una cierta unidad, de manera que todas las cosas que uno ha vivido uno las puede acordar, ¿cierto? En el caso de Anao y de otros histéricos que habría pasado, habría habido una experiencia muy potente que se llama el trauma psíquico, que en cierto modo habría escindido el aparato psíquico en dos. De manera que ahora habría una personalidad 1 y una personalidad 2. Lo que le estoy explicando ahora, contexto, periodo prepsicoanalítico. Entonces habría ahora dos personalidades, dos aparatos psíquicos, uno que sería el consciente, el aparato psíquico que opera normalmente, y el otro que es el que recuerda el trauma. Entonces el de acá no sabe lo que este piensa y el de aquí no sabe lo que piensa este, son como divorciados. El trauma tendría la posibilidad de partir el alma en dos. Entonces, cuando Breuer pone a Anao en estado hipnoide, lo que haría es conversar con esta parte, que es la que está como disociada de la consciente, y al conversar lograría que la parte consciente, al tomar noticia de esto, absorba los contenidos de la personalidad 2. Entonces, la primera teoría de Freud, que es la prepsicoanalítica, es la teoría de que todas las histerias o neurosis se generan por algún trauma que parte al psiquismo en 2 o en 3 y que lleva a esta disociación de personalidades. Y que justamente mediante el diálogo, la conversación y la ayuda de los estados hipnoides, estas personalidades que fueron partidas por el trauma podrían volver a reunirse. Esta es la primera teoría que plantea Freud, pero atención, es prepsicoanalítica. No es propiamente una teoría psicoanalítica. Es de interés esta teoría que plantea Freud con Breuer, porque posteriormente va a ser retomada. Y van a haber muchos psicólogos que no están de acuerdo con los planteamientos psicoanalíticos de Freud, pero que sí están de acuerdo con esta conceptualización que hizo Freud antes de que él escribiera la interpretación de los sueños, ¿cierto? Entonces uno se puede preguntar, ¿qué pasó con Freud? ¿Por qué Freud abandonó esta idea de la etiología traumática de la neurosis? Etiología significa origen, ¿cierto? ¿Por qué Freud abandona la idea de la etiología traumática de la neurosis? Porque no funcionaba como con todos los pacientes, eso decía en el texto. Que él intentaba hipnotizar a las personas y no se le funcionaba con todos sus pacientes, por eso como que se apartó de la hipnosis e intentó con el método catártico. Sí, lo que tú dices tienes razón, pero si es que con eso te quieres referir al método
al método que Freud utiliza para intervenir en los pacientes. Freud comienza con el método hipnótico, como bien tú dices, y después lo abandona porque él dice que no le sirve con todos los pacientes. En realidad Freud dice que a él no le resultaba mucho. Y en el texto él cuenta y comenta cómo va pasando a otros estilos de intervención, ¿cierto? Pero lo que yo estaba planteando era otro tema. No estaba planteando por qué Freud pasa de un método de intervención a otro. Estaba planteando por qué Freud cambia su teorización sobre la neurosis. En 1895 Freud pensaba que la neurosis era causada por un trauma. Hacia 1900, Freud va a dejar de pensar que la neurosis es causada por un trauma. Y va a empezar a sostener los puntos de vista que ustedes leyeron, en los que Freud va a decir que más bien tiene que ver con algún asunto erótico reprimido. ¿Se dan cuenta de la diferencia? El primer Freud, el prepsicoanalítico, piensa que la neurosis o la histeria es causada por un divorcio del aparato anímico debido a un trauma, a un acontecimiento muy doloroso que ha hecho que la persona se divida como en dos. Split. Profe, En este texto que leímos, Freud más bien va a mostrar en los capítulos siguientes que su idea de la neurosis no es que el trauma las cause, sino que más bien se trata de algún conflicto de tipo erótico. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿qué hizo que Freud cambiara de parecer? Josefina. profe, es que lo que pasa es que Freud en sus propias conferencias plantea que en el fondo uno no tiene que confiar en la gente que pone teorías listas, porque en el fondo estaban como casi fantasiosas si es que no tenían cuestionamiento. Entonces él como que en el fondo dice que las teorías son poco creíbles si es que vienen así desde el principio ya preparadas y armadas. Entonces yo creo que él mismo creyó que evolucionar en su teoría la haría más creíble, y también, bueno, el origen sexual, el contexto que usted nos explicó la otra vez del tema de, ¿cómo se llama?, la época victoriana y todo, tiene bastante sentido que para él que la gente no hablara de su sexualidad y que fueran tan reprimidos de, no sé, escandalizarse con un vals, podría causarles algún tipo de problema. Entonces yo creo que también tiene mucho que ver con su contexto histórico y con la observación de que la gente era muy callada respecto al aspecto sexual en las consultas y no hablaban de eso directamente. Sí, todo lo que tú dices es cierto. Freud va reformulando su teoría muchas veces, por eso es que hay varios Freud, como hemos dicho. Si bien él la reformula muchas veces, no es que la cambie del todo, él se mantiene siempre fiel a las intuiciones más fundamentales de su teoría. Ahora bien, ¿qué es lo que va a inclinar a Freud a abandonar esta teoría que elaboró con Breuer y a abrazar justamente una etiología que tiene más que ver con lo libidinal, con lo erótico? Es que Freud Profe. empieza, dame un segundo, Freud empieza a sospechar, esto no sale en el texto, yo se los comparto para que terminen de entenderlo. Empieza a sospechar que hay algo raro, dice. No puede ser que todas las histéricas que llegan a la consulta vengan todas porque tuvieron un trauma. No puede ser que todas siempre hayan sido abusadas por un tío, que todas cuando chicas fueron, eh, em, que todas cuando chicos llegaba alguien y les hacía algún tipo de trauma sexual, que todas cuando chicas fantaseaban con los papás o con no sé quién, o con los hermanos. Entonces, Freud al principio pensaba, chuta, aquí estaba la embarrada, aquí todos abusaban de todo y todas las mujeres eran abusadas desde chicas. Entonces, por eso es que desarrollan la histeria, porque son muy abusadas. Un poco por ahí va la primera idea de Freud. Si es que la histeria se debe a trauma, tienen que todas deberse a algún tipo de acontecimiento que haya ocurrido. Pero Freud empieza a decir, son tantas
Todos mis pacientes llegan por algún trauma sexual, porque alguien les hizo algo, porque a alguien le pasó no sé qué. ¿No será que me están mintiendo? ¿No será que hay algo más? Entonces Freud le va a escribir a un amigo suyo, a este famoso Wilhelm Fliess, de que le hablé la vez pasada, le dice: mis histéricas me mienten. Me cuentan que fueron abusadas, tocadas, que alguien les hizo algo, pero en realidad eso no pasó. Fantasearon con eso. No es que hayan sido abusadas, en realidad ellas fantaseaban con haber sido abusadas. ¡Chan, chan, chan! Y Freud empieza a sospechar que en realidad todos estos recuerdos traumáticos relacionados con traumas de abuso sexual y cosas así, en realidad eran fantasías psíquicas. Y por eso es que Freud empieza a abrazar la idea de la etiología sexual. Empieza a sospechar que en realidad lo que aquí había pasado es que cuando eran niñas estas mujeres habían deseado ser tocadas, ser estimuladas sexualmente, y que para no sentirse culpables de este deseo, lo habían proyectado hacia afuera y habían inventado que habían sido tocadas o abusadas. ¿Me explico? Y por ahí Freud va abrazando la idea de que hay contenidos sexuales que todos los seres humanos vivirían desde chicos, desde pequeños, pero que después estos contenidos sexuales son reprimidos. Entonces las personas cuando hablan de haber sido abusadas cuando niños, en realidad Freud sospecha que ahí más bien hay una expresión de un deseo de vivir la sexualidad desde chico, más que una verdadera referencia a acontecimientos reales. ¿Logro explicar bien cuál es la sospecha de Freud y hacia dónde lleva esto? Pero me queda una duda. Escucho. Al inicio, el trauma no necesariamente, o por lo menos en el caso de esta Ana, el trauma no necesariamente era por un abuso sexual, sino pues por todo lo de su papá y esto. Como que lo que entiendo yo de la decisión, ¿cómo le llama usted? Del aparato, la causa no era necesariamente un abuso sexual. Eso, claro, eso que dices tú es cierto si es que nos basamos solo en el caso de Ana O. Lo que pasa es que hay dos cosas respecto a esto. Una, que Freud no va a tomarse demasiado en serio todo el caso de Ana O, porque él considera que el hecho de haberlo tratado mediante el método hipnótico le quita toda validez a las conclusiones. ¿Cierto? De hecho, en las conferencias lo menciona. No crean, dice en un momento, que esta misma metodología se puede aplicar en el caso de Ana O, porque el caso de ella fue tratado con hipnosis, ¿cierto? Como que él dice, él dice como, no, el caso de Ana O no sirve, todos menos ese. Pero también Freud podría pensar que en el fondo, ¿qué es lo que traumó tanto a Ana O? ¿Por qué ella estaba tan traumada por la muerte de su padre? ¿Por qué ella lo cuidaba tan devotamente en su lecho de muerte? ¿Edipo? ¿Será que hay un secreto amor de Ana O por su padre? Y no es casualidad que lo haya cuidado en su lecho de muerte con tanta devoción. Y que la muerte del padre significa para ella la muerte de su amado. Probablemente Freud argumentaría por allí. Diría que en el caso de Ana O lo traumático está relacionado con lo erótico, porque el padre vendría a ser como la figura de fijación. De hecho, Freud va a decir posteriormente en algunas otras conferencias
que Ana O no se va a casar nunca. Ana O va a permanecer soltera. Entonces Freud dice, o sea, da a entender que quizás Ana O nunca se pudo casar o tener un amor normal porque nunca trabajó del todo el asunto erótico de su aparato psíquico. ¿Me explico? Sí, gracias. ¿Profe? Escucho, estimado. Yo había entendido de las conferencias que él, ya cuando empezó a utilizar esto de la interpretación de los sueños, él hace como una analogía, una referencia a que uno de los niños puede interpretar fácilmente sus sueños porque tenía que ver con deseos que no se habían resuelto antes de dormir. Y eso como que lo trataba de llevar al caso de los adultos, que no era algo tan simple como eso, pero que sí escondía una relación como súper fundamental, que era también que esta desfiguración onírica tenía que ver con deseos que no habían sido resueltos. Y que él después va a llegar como a la conclusión que ese tipo de deseos iban a ser deseos sexuales. ¿Qué quieres decir con eso? Que no me queda claro porque usted hizo como esta diferenciación como que viniese justo después del método de la hipnosis que utilizaba Breuer, pero a mí me parecía como que pasaban muchas cosas antes, o pasaron muchas cosas durante ese periodo, hasta que él habla como de las pulsiones sexuales. Por ejemplo, habla entre medio de los simbolismos, habla critica la hipnosis, como que pasan varias cosas antes de llegar a eso. Sí, claro. Sí. Lo que tú comentas del tema de la interpretación de los sueños es paralelo a todo esto que estoy diciendo yo. Freud en 1900 publica el libro de la interpretación de los sueños y en 1905 publica los 3 ensayos de teoría sexual. Ya para la interpretación de los sueños, para 1900, Freud tiene en la cabeza la idea de que todos los sueños son cumplimiento de deseo y particularmente de deseo erótico, incluso en los niños. Lo que quiero decir es que entre el año 1895, que Freud publica los estudios sobre la histeria con Breuer, y 1900, esos 5 años pasan muchas cosas en Freud. Entre otras, postula un significado de los sueños y abandona la idea de la etiología traumática de la histeria para pasar a una teoría más de la histeria que está basada en algún tipo de represión sexual. Digámoslo de otra manera, si en 1895 Freud diría que Freud decía, mis histéricas sufren de reminiscencias, que es una frase que Freud dice aquí, en el libro que ustedes leyeron, hacia 1900 Freud más bien va a decir, las histéricas sufren por reprimir sus deseos sexuales. Ese vendría a ser como el cambio fundamental entre el Freud prepsicoanalítico y el Freud de la etapa fundacional. ¿Profe? Escucho. ¿Se escucha bien? Perfecto. Ya, es que sabe, tengo una duda, o sea, muchas gracias por aclarar esta parte, porque al final están como alambicados para hablar Freud, que igual cuesta de repente sacarle las ideas principales, pero sabe, a mí al menos lo que me pasó es que ya pude entender bastante bien el texto así como con facilidad hasta alrededor del 3er capítulo, o sea, la 3ª conferencia. Ahí ya siento que se empieza a complicar mucho más los términos, las palabras, todo lo que empieza a usar se empieza como a complejizar, además de que él para hablar de por sí ya es como que le da mucha vuelta para decir algo súper sencillo. Entonces, mi duda es de que si de casualidad pudiésemos repasar un poco o sintetizar por alguna forma, traducir al español, no sé, cualquier cosa, los principales 2 últimos capítulos, que son como los más
como complejos, a mi parecer. Sí, me gustaría ahora que hagamos un panorama de los capítulos 2 y 3 y después pasemos a hacer los del 4 y 5. Yo no estoy apurado porque hagamos el control, me interesa que tengamos todas las cosas claras antes de hacerlo. El Ya. capítulo 2, Profe, sí, yo escucho, tengo una duda hace 1000 años. perdón. Lo que pasa es que no quiero que pase para después porque se me va a olvidar, pero es respecto al caso de que estudia Freud con la señora que tiene un tic y que lo menciona como en el texto. Eso no me queda claro qué significa para él, o sea, que también tiene que ver con un erotismo sexual como así como reprimido, porque igual él dice que no aplica hipnosis, sino que aplica otro método para tratar a la señora del tic. Sí. ¿Me recuerda el caso de la señora del tic? ¿En qué consistía? ¿Cuál era el tic Sí, que a ver. tenía? Es que hacía un ruido siempre. Y eso surgió de una vez que dijo que no podía hacer ningún ruido porque había dejado dormir a su hija que estaba enferma y justo hizo un ruido. Y Perfecto. después, con los caballos lo mismo. Tenían que estar tranquilos, que nadie hiciera un ruido y ella hizo un ruido de nuevo. Aquí lo tengo. Una dama de unos 40 años sufría de un tic. Un curioso ruido semejante a un chasquido, así como, imaginemos, que ella producía a raíz de cualquier emoción y aún sin ocasión visible. Tenía su origen en dos vivencias, cuyo rasgo común era que ella se había propuesto no hacer ruido alguno, a pesar de lo cual, por una suerte de voluntad contraria, rompió el silencio justamente con aquel chasquido. Una vez, cuando al fin había conseguido hacer dormir con gran trabajo a su hija enferma y se dijo que ahora tenía que guardar un silencio absoluto, y la otra, durante un viaje en coche con sus dos hijas, los caballos se espantaron con la tormenta y aprendió a evitar cuidadosamente todo ruido para que los animales no se asustaran todavía más. Ahí está. Freud plantea esto en el contexto del primer Freud, del Freud este que pensaba que, la histeria se podía iniciar en algún caso de escisión anímica debido a algún tipo de trauma. En este caso, ¿cuál sería el trauma? El trauma La sería situación es como traumática, ¿no? sería Con la hija y los esta caballos. experiencia de que ella em, a ver, más exactamente, es el hecho de que ella tenía, a ver, claro, ella había querido no despertar a la hija que estaba enferma, pues podemos imaginar que estaba muy angustiada, la hija no sabemos qué enfermedad tenía, la había logrado hacer dormir y sin querer hizo ese chasquido. Podemos imaginar que quizás la hija despertó. Y eso hizo que ella quedara como traumada. Y por eso es que ella, por así decir, ¿cómo se explicaría? Ella tiene que aguantarse de hacer el chasquido, y por aguantarse de hacer el chasquido, en un contexto de algo traumático, esta carga energética del chasquido quedaría puesta en la personalidad 2, junto con la experiencia traumática de haber despertado o no a la hija. Entonces, de manera que ahora ella no se acuerda mucho de esta experiencia, pero cada vez que pasa alguna cosa que implica como aguantarse de algo, esta sale, hace y vuelve. ¿Me explico? Dicho de otra manera, la experiencia de haber tratado de aguantarse el chasquido con la hija enferma y no haberlo logrado, hace que este trauma quede en la personalidad 2. La personalidad 1 lo olvida o le baja el perfil, dice, eso da lo mismo, no sé. Pero cada vez que ella se ve enfrentada a una situación tensa, la personalidad 2 aparece, hace el chasquido y se vuelve a ocultar. Y la personalidad 1 no sabe por qué hizo el chasquido. Esa es la idea de Freud en esa época. ¿Me logré explicar?
igual como que tiene conexión con el caso de Ana O, ¿no? Que yo al menos lo entendí como que hablaba como de lo mismo, de que por ejemplo Ana O se reprimió ciertas cosas y esas cosas se transformaron en traumas, y esta señora también se reprimió, en este ejemplo, hacer un ruido, entonces también se transformó después en un Sí, trauma. tal cual. Él postula este caso como una continuación del caso de Ana O para demostrar que algunas experiencias traumáticas pueden afectar durante muchos años. El caso de esta señora con el TIC, él lo comenta porque habían pasado muchos años entre que habían pasado estos sucesos y que ella sabía, y que ella mantenía este chasquido. Freud, insisto, está en esta época, en esta parte del texto, se está refiriendo a la primera etapa de su pensamiento. Por eso es que no aborda el origen sexual del caso de Ana O, ni el del caso de esta mujer con el chasquido, sino que se queda, lo coloca aquí para darle una prueba a los auditores de que la represión de las pulsiones o de los deseos puede llevar, en casos extremos, a algún tipo de trauma que va a escindir la personalidad en dos partes. Una que es la consciente, que no sabe nada de la inconsciente, y la inconsciente que emergería frente a situaciones semejantes, haría su aparición y volvería. Y esta no sabría por qué pasó lo que pasó. Esa es la idea de Freud 1. Lo que yo les acababa de explicar antes era por qué Freud pasó del Freud 1 al Freud 2, ¿cierto? Porque Freud pasa a la etiología sexual de la neurosis. Y ahora lo que voy a pasar a explicarles es cuál es el esquema o el esquema de Freud 2. ¿Cuál es el esquema del Freud 2 que corresponde a lo que llamamos o denominamos primera tópica? Entonces voy a sacar aquí la pizarrita o mejor el PowerPoint. Sí, escucho. Puedo preguntarle algo súper específico. Lo que pasa es que estaba tomando apuntes y usted ha nombrado hartas veces a Wilhelm Fields, algo así. Flies, sí. Eso, ¿usted me podría decir cómo se escribe? Porque escribo yo por tonteras. Por favor. Que no sé cómo ponerlo. Ahí te lo voy a compartir en el chat. Muy amable, gracias. Ahí está. Entonces, voy a tratar de hacer esto en el PowerPoint. Les voy a compartir mi PowerPoint. Entonces, ¿qué es lo que Freud postula? ¿Dónde están las formas? Vamos a quitarle el relleno. Entonces, este sería el aparato psíquico. Una unidad, ¿cierto? Pero que estaría partida en dos. Y vamos a engrosar esta línea. Contorno, grosor, ahí está. Estaría partida en dos. Habría una primera parte. ¿Dónde estás aquí? Que sería la parte consciente. Y una parte mayor, que es la que está acá abajo, que es la parte inconsciente. Dentro de la conciencia, y ojo que digo dentro, habría como una región que sería la parte llamada como preconsciente. Vamos a poner esto adentro.
Es que no puedo ponerlo adentro porque consciente es la parte completa. Consciente es todo lo que está arriba de esta, le vamos a poner un color distinto, de esta línea roja. Consciente incluye todo lo que yo soy capaz de percibir por los sentidos, lo que soy capaz de pensar o de razonar, todo lo que está aquí. También incluiría todo lo preconsciente, que es todo aquello que actualmente no tengo en mi conciencia, pero que fácilmente yo podría evocar, si es que me lo propongo. Como por ejemplo, si yo te pregunto, ¿cuál es tu root? No es que tú estés siempre pensando en tu root, no es que siempre esté consciente tu root, ¿cierto? Pero si te lo pregunto, con poca dificultad lo vas a poder evocar. Tu root estaría en la parte preconsciente, excepto que estés pensando actualmente en tu root. Quizás algunos recuerdos de tu vida, de tu infancia, de algún cumpleaños, o de alguna comida rica que comiste, o de algún dolor importante de tu vida. Todo eso estaría en el preconsciente hasta que tú lo recuerdas, y mientras lo recuerdas está en la parte consciente, en la parte actual, ¿cierto? ¿Me explico hasta aquí bien? Luego tenemos la parte inconsciente, que es la mayor parte del aparato anímico. La diferencia entre el preconsciente y el inconsciente es que el preconsciente se puede evocar con facilidad o con un poquito de esfuerzo, que es lo que hice ayer, que comí. El inconsciente, en cambio, no se puede evocar. Por más que me esfuerce, no puedo lograr recordarlo. ¿Qué cosas estarían almacenadas en el inconsciente? Vamos a poner aquí una flechita. ¿Qué cosa? Representaciones cargadas de afecto. Conjunto de representaciones cargadas de afecto. Y Esos son los complejos, ¿no? Esos son los complejos. Los complejos serían conjunto de representaciones cargadas de afecto, como por ejemplo, todas las experiencias relacionadas con sentirme inferior. Quizá esa vez que estaba en el patio del colegio y me molestaron o me quitaron mi colación y se rieron de mí. Sumado también alguna vez que un profesor me dijo, tú no sabes nada, ¿por qué eres tan tonto? Y se van sumando todas estas memorias y se van agrupando en un complejo que son conjuntos de representaciones o imágenes, que es lo mismo, cargadas de afecto, en este caso el afecto de sentirme mal porque soy inferior. Y habían varios complejos, ¿cierto? Estaría algún complejo de inferioridad, estaría otro complejo relacionado, por ejemplo, con el sentirme bien con las parejas que he tenido, con los pololeos. Y habría uno al fondo lo voy a poner aquí al fondo, que es el complejo de Edipo, que vendría a ser como el cimiento del aparato psíquico según Freud. Pues bien, esto se llama primera tópica. Se llama tópica porque tópica viene del griego topos, que significa lugar o sitio. Lo que quiere decir esta primera tópica es que el aparato anímico se concibe como un lugar en el cual hay como regiones o países. Sobre la línea roja, la región consciente,
con su parte preconsciente, y bajo la línea roja la parte inconsciente con sus complejos y recuerdos cargados de afecto. Entonces, Freud comenta que en la terapia él percibe una cierta resistencia de la persona a tomar recuerdo, o sea, a tomar conciencia de algunos recuerdos. ¿Qué es lo que dice Freud? Dice Freud, la conciencia trata de conocer, vamos a cambiar este color, la conciencia trata de acercarse a conocer qué es lo que hay acá, vamos a hacerlo un poquito más grueso, la conciencia trata de conocerlo, pero se encuentra con una resistencia. Hay algo que impide que la conciencia pueda entrar. Es como que este intento, vamos a poner así, este intento de entrar al inconsciente se encuentra con una fuerza opuesta que impide que uno entre a al inconsciente del paciente. Dicho de otra manera, por ejemplo, imaginemos el caso de Ana O con este ejemplo que yo les puse, que Ana O en el fondo estaba enamorada de su papá, pero nunca iba a aceptarlo. Entonces, si Freud trataba de preguntarle, Ana O, cuéntame, ¿qué sentías por tu padre? Ella, en vez de entrar rápidamente y conocer su complejo de Edipo con su padre, lo que se encontraba es, no se me ocurre nada. No sé, cariño, nada especial. A esto Freud le denomina resistencia, porque el paciente estaría resistiéndose, se estaría resistiendo a entrar al conocimiento de los aspectos inconscientes. Entonces Freud empieza a decir, si hay una resistencia, es decir, si hay algo que me impide llegar a conocer la inconsciencia o lo que hay en el inconsciente, es que tiene que haber una fuerza que esté desalojando al complejo. Voy a cambiar las flechas. ¿Me dan permiso? La resistencia sería así. Queremos que el complejo emerja. ¿Cuál sería la resistencia? Una fuerza que mantiene al complejo fuera de la conciencia. Y a esta fuerza, aquí le vamos a poner color. ¿Qué color puede ser? Naranjo. A esta fuerza, Freud le llama la represión o esfuerzo de desalojo. Vamos a ponerla en naranjo. En realidad la resistencia no está acá. La resistencia la experimenta el terapeuta. Esto es para ser justo. La resistencia la vamos a dejar aquí afuera, porque la experimenta el terapeuta. ¿Qué experimenta el terapeuta? El terapeuta quiere conocer el complejo, pero nota que hay una fuerza que mantiene al complejo afuera. Freud hace este ejemplo, ¿cierto? El de la persona que se porta mal en su conferencia y que Freud la empuja para afuera, la sacan de la sala. O sea, el complejo es sacado de la sala por esta fuerza. Entonces, cuando el complejo trata de entrar, se encuentra con que la represión lo mantiene afuera. Entonces, ¿qué haría? Esta flecha roja sería como el esfuerzo del complejo
por entrar a la conciencia. Había una especie de gravedad. El complejo quiere salir. El complejo tiene fuerza hacia afuera, pero la represión la desaloja. Este es el esquema de Freud. La represión es la fuerza que expulsa al complejo de la conciencia y el complejo trata de entrar, trata de volver a la conciencia. Y en este caso vamos a llamarle el complejo reprimido. Por ejemplo, Freud va a poner un ejemplo en Freud va a poner un ejemplo en otro texto que yo que no se los di a leer, pero que por ejemplo dice, y lo dice así: una suegra experimenta un tierno afecto por su yerno. ¿Cierto? Entonces, ella no quiere aceptar que siente una atracción sexual hacia su yerno, porque sería escandaloso. Entonces reprime este amor erótico hacia su yerno y lo deja en el inconsciente. Lo reprime. ¿Por qué lo reprime? Se reprime porque el deseo es inconciliable con las exigencias éticas o estéticas de la personalidad. ¿Cierto? Es muy feo que una suegra desee sexualmente a su yerno. Entonces la suegra, en vez de admitirse que le gusta a su yerno, reprime eso, reprime ese complejo, pero el complejo quiere volver a la conciencia. Cada vez que la suegra ve a su yerno, el complejo dice, quiero salir, y hace fuerza. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, Vamos. profe. Bien, a ver si puedo ver el chat. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, escucho. Respecto, por ejemplo, a lo que estaba diciendo recién, de que no sería como ético que salieran los complejos al consciente, pero en cuanto a esto del complejo, por ejemplo, de inferioridad, tampoco sería adecuado que saliera, porque muchas veces igual es como la sanación que salga a la luz. Sí, Freud postula que lo más sano sería que estos complejos no sean reprimidos, sino que sean aceptados en la conciencia. Eso es lo que plantea en el capítulo 5. Y que hay muchas maneras de ser sano, pero Freud dice que esta de reprimir este tipo de afectos al final genera una represión, pero como el contenido quiere o pugna por volver a la conciencia, entonces se produce, el complejo encuentra como un camino alternativo de entrar a la conciencia. Algo haría como una especie de rodeo. Así. Y le voy a poner a ver si me resulta, para que quede bonito. Ahí está, hace como un rodeo. Porque digamos, la parte consciente está desalojando a la inconsciencia. Aquí estoy. ¿Cierto? La está desalojando aquí con fuerza. Voy a hacer esto más fuerte todavía. Y la parte inconsciente pugna por volver, pero como no puede volver directamente, va a retornar en forma de síntoma. Entonces lo que dice es, bueno, tú no me dejas entrar, tú no quieres saber nada de mí, pero yo quiero volver. Entonces se produce un arreglo. El consciente dice, no quiero saber de ti, pero te permito venir a mí como un síntoma. Aquí está el síntoma.
Lo vamos a poner con otro color para no confundirnos, ¿cierto? El síntoma podría ser, a ver, algún moradito. Aquí hay un moradito. El síntoma viene a ser como la fuerza del complejo reprimido que, como no puede entrar directamente a la conciencia, se va a expresar a modo de síntoma. Entonces quedan apate. Las fuerzas quedan empatadas. La conciencia logró sacar de el recuerdo, pero el complejo logró instalarse como síntoma. Y el síntoma sí, como dice alguien por el chat, gracias, es la formación sustituta, porque formación sustituta es el concepto más amplio. Lo voy a cambiar aquí. Sustituta. Que puede expresarse como síntoma, como sueño, como acto fallido. Voy a tener que alejar esto un poco más. Alusión con omisión también. Todo eso. En el fondo, todo tipo de ocurrencia que parece inconexa, que parece como... Sí, fobia también es un síntoma, la fobia es un síntoma. Todo tipo de síntoma histérico, obsesivo, fóbico, no sería otra cosa que producto del arreglo entre el consciente y el inconsciente, porque el consciente está queriendo dejar fuera algún contenido que le parece inaceptable, porque es un deseo inconciliable con las exigencias éticas o estéticas, pero a cambio el complejo, saliendo de la conciencia, se da el gustito de enviar a la conciencia una formación sustituta en forma de síntoma, sueño o acto fallido. La resistencia, y volviendo al primer término que yo planteé, la experimenta el terapeuta, porque el terapeuta cuando trata de entrar al complejo reprimido, voy a hacer otra flechita, cuando el terapeuta trata de entrar al complejo reprimido, y aquí vamos a hacer que el contorno sea bien grueso y vamos a hacer que tenga una rayita así, y le vamos a poner otro color, en este caso rojo. Cuando el terapeuta trata de entrar a conocer el complejo reprimido, no lo logra porque se encuentra con esta fuerza que está sacando el complejo fuera de la conciencia. Esta fuerza que es la represión. Y esto el terapeuta lo experimenta él como resistencia. Escucho. Es que me perdí en lo de formación, como ¿cuándo pasó eso de formación sustituta de como del síntoma? Voy a hacer ahora una repetición rápida de todo esto, para los que, porque también yo he ido como medio corroborando en la medida que he ido terminando de explicar. Entonces, primero, Freud concibe el aparato psíquico como en dos grandes partes, la conciencia y el inconsciente. El inconsciente, la conciencia incluiría todas las cosas que yo actualmente estoy pensando, y que puedo como percibir mediante los sentidos. Por ejemplo, esta clase que ustedes me están mirando a mí, sería parte de su consciente. Preconsciente sería todo aquello que ustedes pueden evocar fácilmente con un poco de esfuerzo. Inconscientes son todos los complejos, especialmente los complejos como el de Edipo, que son complejos basales, y los complejos reprimidos, que son los que se han expulsado fuera de la conciencia, y que se pueden definir como conjunto de representaciones cargadas de afecto. La conciencia ha expulsado algunos contenidos de sí misma hacia la inconsciencia porque estos contenidos expresan deseos inconciliables con las exigencias éticas o estéticas de la personalidad. Como por ejemplo, que una cuñada esté enamorada de su cuñado, que una madre esté enamorada de su yerno, o que cualquier otra cosa de ese estilo, o que
algún varón desee sexualmente a su madre o cosas de ese estilo. Eso sería algo que hay que reprimir y entonces la conciencia lo expulsa. Pero como el complejo reprimido pugna por retornar a la conciencia y no puede, porque está la represión actuando, el complejo se la arregla para volver a la conciencia mediante una formación sustituta. Se va y pasea la represión mediante una formación sustituta que sustituye la presencia del complejo reprimido en la conciencia. Estas formaciones sustitutas pueden ser síntomas neuróticos, histéricos, fóbicos, obsesivos, pueden ser sueños, pueden ser actos fallidos, omisiones u otros. Y este sería el estado del enfermo. ¿Cuál sería la solución del psicoanálisis? Ayudar a la conciencia a interpretar las formaciones sustitutas. De manera que la conciencia logre acceder al complejo reprimido. A ver, ¿cómo lo podemos hacer? Voy a copiar esta diapositiva y para no eliminarla porque este es... A ver, ahí está. Este es el estado del enfermo. Entonces voy a poner aquí un comentario. Este es el aparato psíquico de un neurótico. En el caso de acá, este aparato psíquico de un neurótico sano. ¿Cuál sería el aparato psíquico de un neurótico sano? El complejo reprimido, el consciente, permiso, el consciente logra interpretar la formación sustituta y logra conocer el complejo reprimido. Por lo tanto, la resistencia se cancela, la formación sustituta también se cancela, y el complejo reprimido puede ahora emerger y entrar a la conciencia. Y la formación sustituta se canceló. ¿Se entiende? El complejo reprimido, o CR, a ver si lo podemos... El CR, o complejo reprimido, ahora está en la conciencia. Se canceló la represión y se canceló el síntoma. El consciente ahora ya sabe lo que siente. Por ejemplo, la señora se ha admitido que le gusta a su yerno. O la mujer se ha admitido que siente atracción hacia su cuñado. Eso cancela los síntomas y cancela la represión. Profe, Escucho. ¿podría repetir justo es que se me cortó un poco el internet justo cuando estaba explicando esto de cómo pasó el complejo reprimido desde el inconsciente al preconsciente? Sí. ¿Qué hacía el terapeuta terapeuta? ayuda a que la persona interprete su formación sustituta, sus síntomas, sus sueños, y descubra desde dónde vienen, que era del complejo reprimido, que estaba acá abajo. Esto permite que el complejo reprimido entre a la conciencia y la formación sustituta se cancele. Voy a hacer un signo de cancelación. Vamos a hacerlo bien. La formación sustituta se ha cancelado. Ya no hay formación sustituta porque el complejo reprimido ya no está reprimido, ahora está asumido en la conciencia. En otras palabras, la terapia, lo voy a anotar aquí, la terapia consiste en hacer consciente lo inconsciente. Porque el psicoanálisis ayudó a aflorar el complejo reprimido al consciente.
La pregunta de Danae es muy lícita. ¿Por qué neurótico sano? ¿Por qué simplemente no pongo sano? Porque Freud va a considerar que siguen habiendo otros complejos. ¿Ven aquí? Entonces la persona es neurótica porque sigue reprimiendo cosas. Se canceló el síntoma, pero su estructura sigue siendo neurótica. Entonces, ¿qué es lo que Freud, y aquí les voy a hacer un spoiler, pero Freud va a decir que la terapia podría correr esta barrera, ¿cierto? Imagina que la terapia logra hacer consciente casi todo. Fíjense ahora que corrí la barrera de lo consciente inconsciente, va quedando lo inconsciente acá abajo, un pedacito muy pequeño, y consciente todo lo demás. Pero Freud va a decir que jamás, jamás la persona va a poder resolver o analizar su complejo de Edipo. Por lo tanto, siempre va a haber algún aspecto inconsciente que se resiste al análisis. Y por eso todos seríamos en algún grado neuróticos, como estructura. Si bien a veces podemos ser neuróticos sanos, sin síntomas, pero todos somos neuróticos. El complejo genérico, o el complejo, es el complejo de Edipo, que es el complejo que de alguna manera da inicio al aparato psíquico, el que está acá abajo. Entonces, finalmente Freud va a decir que siempre vamos a ser neuróticos porque nunca vamos a lograr ser del todo consciente lo inconsciente. Esta es la idea de Freud. ¿Profe? Sí, escucho. Es que me salen muchas dudas, pero que una duda así como muy práctica, ¿cómo lo hace el terapeuta para cancelar la formación sustituta? O sea, ¿cómo lo hace? Que, o sea, todo por asociación libre, me imagino, como para sacar el complejo. Y digamos, volvamos bien al inicio, cuando el complejo estaba aún en el inconsciente, y estamos en proceso de cancelar, no tenía que devolver tan atrás, pero bueno, como para cancelar la formación sustituta, ¿el terapeuta en sí haría asociación libre, algo así? ¿O hay otro método para ser consciente realmente? Ya vamos, yo te prometo que te va a quedar satisfecha, porque más adelante vamos a explicar bien en qué consiste la terapia psicoanalítica. Ya. Y ahí vamos a ver Perfecto. todas las herramientas con las que cuenta el psicoanalista para ayudar a interpretar la formación sustituta. ¿Dentro de este mismo ramo, no en ramo más adelante? ¿No? Puede ser que hoy día mismo. Ah, ya, bacán. Así que tranquila. Ya, muchas gracias. Va a poder hacer consciente tu complejo reprimido. Gracias. ¿Ah? Bien, entonces les decía que aquí estaría el aparato psíquico del neurótico con el complejo reprimido haciendo formación sustituta, y en el caso del neurótico sano, el complejo reprimido ya está sumido en la conciencia. La formación sustituta está cancelada gracias a que el terapeuta ha ayudado a que la conciencia conozca los complejos o algún complejo reprimido y lo haya logrado hacer consciente. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Se entiende? ¡Ayuda! ¿Se entiende mejor el texto de Freud? Mucho mejor, profe. Ya. Profe, Escucho. hola, una consulta. Cuando el terapeuta ya ayudó al paciente, ahí pasa a ser un neurótico sano. Sí. Ah, ya. Ya. Sí, Ya, porque gracias. antes tenía algún tipo de formación sustituta, estaba con algún síntoma histérico, por ejemplo, el brazo paralizado, no podía tomar agua, o tenía algún síntoma obsesivo, se lavaba las manos muchas veces, o pensaba recurrentemente que le iba a pasar algo malo, o algún síntoma fóbico, evitaba salir de la casa, que es PD en el esquema personalidad. Ok. Esta sería la primera tópica de Freud. Una pregunta. No, puede. Ay, eso.
puede quedarse ahí, es que se me cortó justo. Dijo que la terapia hace que el consciente, y ahí me perdí. La terapia consiste en hacer consciente lo inconsciente, en ir corriendo esta barrera hacia abajo. Pero para Freud tiene un límite, hasta acá, no más. Eso, ¿Profe? ¿sí? La última duda, que una vez se revela el complejo reprimido, o sea, pasa la conciencia, ¿el complejo desaparece? Desaparece en el sentido que, ¿se acuerdan que cuando el complejo es un conjunto de representaciones cargadas de afecto? Ujú. Cuando pasa la conciencia, el afecto se descarga. O sea, como que pierde Pierde emoción al fuerza. final. En el fondo, ¿qué es lo que quiere decir Freud? Que la suegra va a estar enamorada de su yerno mientras no se lo admita. ¿Ya? Porque si no se lo admite nunca, va a estar como un complejo reprimido actuando con fuerza. Ujú. Pero si se lo logra admitir y aceptar, fíjate que disminuye de tamaño, pasa a la conciencia, pero pierde importancia. Porque simplemente se puede decir, ay, si es normal que yo, que soy una viejita de 50 y tantos años, me emocione y me pasen cosas al ver a mi yerno. Si mi yerno es atractivo, está bien bueno mi yerno, y bueno, y fin, y hay mucho, y no solo mi yerno, sino que también muchos otros hombres jóvenes me parecen atractivos. Entonces, cuando, en el fondo, cuando lo desdramatiza, Ujú. pierde fuerza. Ya. Perfecto. Esa es la Muchas idea. gracias. Esta es la primera tópica de Freud. Entonces, de aquí tenemos varios conceptos para que vayan teniendo en cuenta. Consciente, preconsciente e inconsciente. Complejo, la resistencia que la experimenta el terapeuta. La represión, la formación sustituta, ¿cierto? Y la terapia como un hacer consciente lo inconsciente, que permitiría que el consciente tome conocimiento del complejo reprimido y hace que él, al entrar en la conciencia, pierda fuerza. Más o menos en esto, Freud se la pasa a los capítulos 2 y 3. ¿Ok? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Estamos cansados? ¿Profe? ¿Sí? Escucho dudas, consultas, preguntas hasta acá. No escucho nada, no veo nada. ¿No hay preguntas ni consultas? ¿Profe me escucha? Ahí sí. Sí, es que se me cayó el internet. Ya, ahora sí. Lo que pasa es que le iba a preguntar así como algo más bien de síntesis. Es que me da curiosidad saber si de Freud se utiliza algo actualmente en la psicología, porque me acuerdo que había una corriente que integraba más bien como lo mejor de todas las corrientes, no me acuerdo el nombre actualmente, pero me pregunto si el inconsciente y todas esas cosas se utilizan el día de hoy o quedó algo de él en las terapias. Eso. Muchísimo. Todavía, bueno, todos los psicólogos psicoanalistas son deudores del pensamiento de Freud. Estas intuiciones básicas de Freud, de que habría una especie de zona de la mente que es inconsciente y a la cual nos cuesta acceder y en la cual se encuentra el origen de nuestras dolencias psicológicas. Es como la base de todo el psicoanálisis. Y yo te diría que también en los que no son psicoanalistas, todo esto que Freud dijo es muy influyente. Ya sea porque alguna cosa se llevan de Freud, o bien porque construyen toda su teoría como criticando a Freud. Y en ese sentido
son deudores de Freud de todas maneras. De ahí que es muy importante que si te gusta el psicoanálisis, lo conozcas, y si no te gusta, también lo conozcas. Tienes que saber muy bien qué es el psicoanálisis, porque toda la psicología está atravesada de esto. Estas primeras ideas de Freud van a ser como referencia obligatoria para todos los autores. Así que es importante conocer el psicoanálisis, muy importante. E incluso los autores que no hablan de inconsciente ni de represión, este esquema de Freud, que es como este esquema de sospecha, de pensar, tú me dices que te pasó por esto, pero ¿no será que hay otra cosa? ¿Mm? Esa idea también es freudiana, esto como de sospechar que hay cosas ocultas que el paciente no logra ver, ¿cierto? Todo eso queda de herencia para toda la psicología. Y es bueno que sepamos que viene de allí. Estimados, estimadas, vamos a hacer una pausa, démonos unos 20 minutos, y vamos a explicar el capítulo 4 y 5. Estamos haciendo una metodología distinta. Estamos terminando de explicar el texto, aprovechándolo para pasar materia, y al final de esto haremos el control de lectura. Lo ideal es que en el fondo ustedes puedan, en este caso, entender muy bien, con miras a que, en el fondo, a ver, ¿qué es lo que le quiero decir? Yo no hago el control con interés de pillarlos, no me interesa pillarlos, me interesa que ustedes tengan la oportunidad de saber y de darse cuenta de todo lo que han aprendido y saben. Entonces, que me parece, quiero ver cómo nos va con este experimento de hoy. ¿Eh? Están bajo análisis. Vamos a ver cómo nos va con este psicoanálisis de hoy. Nos vemos en 20 minutos, siendo las 11:27. Nos vemos a las 11:47. Adiós.